uno de los más monumentales de la provincia de Huesca, Niebres. Lo tenemos aquí y ya vemos el tamaño que tiene, es considerable, ¿eh? Sí, eso que solamente vemos lo que es la parte exterior, que prácticamente no nos hace idea de toda la estructura que tenemos hacia el interior del pozo. Vemos aquí el pozo, que además hay que destacar que en este caso se ha reconvertido este espacio en un museo. Sí, este pozo se rehabilitó en 1999 con un programa de rehabilitación entre la comarca, el líder con el CEDER y el ayuntamiento, y luego posteriormente se musealizó con el parque cultural, fundamentalmente, y con ello pues ha querido que todo el público, además este que está tan cerquita, a pie de carretera, ¿no?, a pie de calle, pudiera conocer qué ha significado este pozo y en general los pozos de nieve en el Somontano y los usos que se hacía de ellos a lo largo del tiempo. En el Somontano hay que destacar que hay 12. Nada más entrar uno ya nota la temperatura. Sí, estamos un poquito, ¿verdad?, de fresco, aunque ahora no hay hielo, pero bueno, todo lo que son cuevas y zonas excavadas, ¿verdad?, siempre mantienen una temperatura un poquito más estable. Estamos en esta zona que es como la antesala, ¿no?, que tiene zona museística. Estamos hablando de un pozo que se construyó en 1612, ahí es nada. Exactamente, se construyó en el siglo XVII, ¿verdad?, a principios del siglo XVII, por iniciativa del Concejo de la ciudad, que quería contar con una estructura de estas características precisamente para dar servicio a las necesidades cada vez mayores que tenía la ciudad en cuanto a hielo y nieve. Además, es importante resaltar que no se lo encomendó a cualquier profesional, sino al arquitecto maestro de obras entonces, Pedro Ruesta, que era uno de los principales maestros de obras del momento. Trabajó en numerosas iglesias, la Catedral de Barbastro, por ejemplo, y a él se le debe la estructura exterior que vemos ahora de la Torre de la Catedral. O sea, que quería una obra sólida, con garantías de que la producción que aquí se iba a producir y almacenar diera los resultados apetecibles y contaran pues con el hielo necesario para la ciudad. Una obra que diera resultado. A día de hoy vemos que el resultado lo ha dado. Lo ha dado. Y estamos viendo que en esta zona de museo, bueno, además también hay audios, ¿no?, que se pueden ir apretando y te van contando un poquito la historia de los diferentes puntos. Y también en lo que es la sala principal, lo que sería el pozo de hielo, habéis hecho una recreación de cómo se conservaba esa nieve, ¿no? Sí, exactamente. Esto es un aspecto muy interesante, es decir, este pozo está excavado en la ladera, en la roca, ya se ve que está tal cual, en el interior prácticamente no se ha hecho nada salvo la accesibilidad, ¿no? Es decir, y lo que hicieron fue completar la estructura con obra de sillería y con una bóveda de medio cañón de ladrillo. Entonces este pozo tenía 4 puntos por el que se podía llenar de hielo y de nieve, porque utilizaba los 2 elementos. En invierno aprovechaban cuando había nevadas importantes, y a la vez tenía unas balsas aquí muy cerquita, a orillas del Vero, estamos muy cerquita del río, donde en invierno precisamente se acumulaba el agua y se iba helando, y con eso pues bueno, lo iban también acumulando aquí. Entonces hemos hecho la reconstrucción de cómo se hacía. En realidad lo primero que se hacía era colocar unas tablas en el suelo a una cierta altura del suelo del nevero. ¿Para qué? Pues para que cuando se deshelaba un poquito toda esa agua pudiera desaguar y no perjudicara al resto de la producción. Seguidamente se iban haciendo tongadas de unos 40 o 50 centímetros, que es lo que vemos allí, que parece un pastel, ¿verdad?, que se apisonaban con un martillo pisón, que está puesto también ahí en la reconstrucción, para que, si era nieve, se solidificara completamente, y si era hielo, lo mismo, para que tuviera una textura homogénea. Se separaba con unas capas de paja, fundamentalmente, y se iban colocando así las diferentes capas. Y al final, el último orificio, que es el que está en el techo, era por el que se terminaba el llenado. Pues ya ven, de lo más interesante estos pozos de hielo. No nos introducimos más en el pozo porque pues tenemos problemas de cobertura, pero les invitamos a que vengan hasta aquí y conozcan muchísimas cosas en este museo de Barbastro.